Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada y cada sonrisa de nuestras parejas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a derretirnos juntos. Sí. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, aunque su historia amorosa ya no esté entre nosotros, sigue grabada a fuego en nuestros corazones. Porque vamos a revivir ese gesto, ese momento, esa interacción que, seamos honestos, nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un instante. Vamos a analizarlo a fondo, diseccionarlo con lupa y, sobre todo, a suspirar juntos recordándolo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si son tan fans de las series turcas como nosotros, y si les encanta este tipo de contenido, donde analizamos hasta el más mínimo detalle, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y queremos que sean los primeros en enterarse. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Ya sé lo que están pensando, bye, otra vez con eso. Pero escúchenme, este gesto es diferente. No es una simple mirada cálida, no es un abrazo fugaz, no es una sonrisa protocolaria. Es algo más profundo, algo que trascendió la pantalla y nos hizo sentir que realmente había algo especial entre ellos. Recuerden la época dorada de Senkalkapm. El mundo entero estaba obsesionado con Eda y Serkan, y por supuesto con Hande y Kerem. No solo por su innegable química en pantalla, sino también por las pistas que dejaban fuera de ella. Y es precisamente en ese contexto donde surge el gesto que vamos a analizar hoy. Se trata de una entrevista, creo que era una de esas tantas que dieron juntos promocionando la serie. Estaban sentados uno al lado del otro, relajados, bromeando, respondiendo preguntas. Todo parecía normal, dentro de lo que cabía esperar de dos estrellas internacionales en plena promoción. Pero entonces la entrevistadora les hace una pregunta sobre su relación, algo así como, ¿cómo es trabajar con alguien con quien tienen tanta química? Kerem, como siempre, responde con una sonrisa y una frase ingeniosa, algo sobre la suerte de tener a Hande como compañera y lo fácil que era trabajar con ella. Pero lo importante no es lo que dice Kerem, sino lo que pasa después. Porque mientras Kerem está hablando, Hande lo mira. Lo mira con una intensidad, con una dulzura, con una... Ay, no sé cómo describirlo. Es una mirada que lo dice todo sin decir nada. Una mirada que refleja admiración, cariño, respeto y algo más. Y aquí viene lo más importante, en ese momento Kerem termina de hablar y sin pensarlo, sin premeditarlo, le toca la mano a Hande. Es un toque ligero, casi imperceptible, pero que dura apenas unos segundos. Suficiente para que las cámaras lo capturen y para que nuestros corazones se derritan. No es un apretón de manos formal, no es un choque de manos amistoso. Es un toque suave, cálido, reconfortante. Es un gesto íntimo casi privado, que nos da la sensación de que estamos espiando un momento muy personal entre ellos. Y lo más curioso es que después de ese toque ambos se sonríen. No es una sonrisa forzada, no es una sonrisa para las cámaras. Es una sonrisa genuina, una sonrisa que sale del alma. Una sonrisa que parece decir, sí, aquí hay algo especial. Ahora, vamos a analizar este gesto desde diferentes perspectivas. Primero, desde el punto de vista de la comunicación no verbal. El contacto físico, incluso el más breve, puede transmitir una gran cantidad de información. En este caso, el toque de Kerem transmite cercanía, afecto y protección. Es como si le estuviera diciendo a Hande, estoy aquí para ti, te apoyo, te cuido. La mirada de Hande también es fundamental. Sus ojos brillan, su rostro se ilumina. Se nota que siente algo especial por Kerem, algo que va más allá de la simple amistad o camaradería. Es una mirada que transmite amor, admiración y un profundo respeto. Desde el punto de vista psicológico, este gesto podría interpretarse como una señal de conexión emocional. Ambos están sincronizados, conectados a un nivel más profundo. Se entienden sin necesidad de palabras, se complementan, se apoyan mutuamente. Y desde el punto de vista de los fans, bueno, ¿qué les puedo decir? Este gesto fue la confirmación de todo lo que sospechábamos. Era la prueba irrefutable de que entre Hande y Kerem había algo más que una simple relación profesional. Era la materialización de nuestros sueños, la esperanza de ver a Eda y Serkan enamorados en la vida real. Por supuesto, sabemos que su historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos.
Pero eso no significa que este gesto pierda su significado. Al contrario, creo que lo hace aún más valioso. Porque nos recuerda que aunque las cosas no siempre salgan como queremos, siempre hay momentos de magia, de conexión, de amor verdadero. Este gesto de Kerem y Ande es un testimonio de la belleza de las relaciones humanas, de la capacidad de conectar con otra persona a un nivel profundo y significativo. Es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Y aunque su historia haya terminado, este gesto seguirá vivo en nuestros corazones, como un símbolo de esperanza, de ilusión y de la magia del amor verdadero. Porque, seamos honestos, todos necesitamos creer en el amor, aunque sea por un instante. Y este gesto, este pequeño pero significativo toque, nos dio esa esperanza. Nos hizo creer que tal vez el amor verdadero sí existe. Y eso, mis amigos, es algo que vale la pena recordar y celebrar. En resumen, analizamos ese gesto tierno entre Kerem y Ande durante una entrevista, un toque de mano que transmitió mucho más que palabras. Exploramos la química innegable entre ellos, la conexión emocional palpable y el impacto que tuvo en los fans. Recordamos cómo ese pequeño momento nos hizo creer en la magia del amor, a pesar de que su relación haya llegado a su fin. Este gesto permanece como un símbolo de esperanza y belleza en las relaciones humanas. Bueno, mi gente hermosa, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté reviviendo este momento. A mí personalmente me sigue emocionando cada vez que lo veo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que este gesto realmente significaba algo más? ¿O simplemente era una muestra de afecto entre compañeros de trabajo? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Díganme qué piensan de todo esto. ¿Hay algún otro gesto entre Kerem y Ande que les haya llamado la atención? Compartan sus recuerdos y emociones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden que tenemos muchísimo más contenido preparado para ustedes, análisis de series turcas, chismes, noticias, entrevistas. De todo. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Y recuerden, el amor está en el aire, y en los gestos más pequeños. Hasta la próxima, mis amores. Pero esperen, no se vayan todavía. La historia no termina aquí. Porque este pequeño toque de mano, este instante que capturó la atención de millones, desató una verdadera tormenta en las redes sociales. Hashtags como @Kerem Ande, @Ande Ercel, @Kerem Bürsin, @Senalcap se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans, armados con sus capturas de pantalla, sus análisis detallados y su ferviente deseo de verlos juntos, inundaron Twitter, Instagram y TikTok con mensajes llenos de esperanza y emoción. Algunos, los más optimistas, lo interpretaron como la confirmación definitiva de su relación. «Lo sabía», exclamaban, «siempre supe que había algo más entre ellos». Otros, más cautelosos, preferían mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia. «Es solo un gesto amistoso», decían, «no saquemos conclusiones apresuradas». Pero incluso estos últimos no podían negar la química innegable que existía entre Kerem y Ande. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás. Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas, especulaciones y rumores sobre la supuesta relación secreta entre los dos actores. Se analizaban cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, buscando pistas que confirmaran el romance. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar una foto que lo probara todo. Incluso algunos medios llegaron a entrevistar a expertos en lenguaje corporal para que analizaran el gesto del toque de mano. Según estos expertos, la forma en que Kerem tocó la mano de Ande, la duración del contacto y la sonrisa que ambos se dedicaron después, indicaban una conexión emocional profunda y un alto grado de confianza entre ellos. Pero, ¿qué decían los protagonistas de todo este revuelo? Tanto Kerem como Ande, fieles a su estilo, se mostraron discretos y ambiguos. Evitaban confirmar o negar los rumores, dejando que la especulación siguiera creciendo. En algunas entrevistas bromeaban sobre su relación, alimentando aún más las esperanzas de los fans. En otras se mostraban más serios y recalcaban que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, incluso en sus declaraciones más neutrales, era evidente el cariño y el respeto que sentían el uno por el otro.
Siempre se elogiaban mutuamente, destacando sus cualidades como actores y como personas. Se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Su relación, ya fuera amorosa o simplemente amistosa, era innegablemente especial. Durante la emisión de Senkalkapm, Hande y Kerem pasaron muchas horas juntos, trabajando duro para dar vida a Eda y Serkan. Compartieron risas, lágrimas, momentos de tensión y momentos de alegría. Se conocieron profundamente y crearon un vínculo que trascendió la pantalla. Y quizás en algún momento de ese proceso, el amor surgió entre ellos. Los fans más observadores notaron que a medida que la serie avanzaba, la química entre Hande y Kerem se hacía más intensa. Sus miradas eran más profundas, sus sonrisas más sinceras, sus abrazos más cálidos. Parecía que Eda y Serkan estaban dejando paso a Hande y Kerem, y que la línea entre la realidad y la ficción se estaba difuminando. Fuera del set, también se les veía cada vez más juntos. Iban a cenar, salían de fiesta, viajaban juntos. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando lo bien que se llevaban y lo mucho que disfrutaban de su compañía. Estos gestos, aunque aparentemente inocentes, eran interpretados por los fans como señales de que su relación era algo más que una simple amistad. Uno de los momentos más memorables fue durante un viaje a las Maldivas. Hande y Kerem compartieron fotos paradisíacas en sus cuentas de Instagram, pero no se mostraron juntos en ninguna de ellas. Sin embargo, los fans expertos en descifrar pistas notaron que las fotos de ambos coincidían en muchos detalles: la misma playa, el mismo atardecer, la misma hamaca. Era evidente que estaban allí juntos, disfrutando de unas vacaciones románticas. Después de ese viaje, ya nadie dudaba de que Hande y Kerem estaban enamorados. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, compartiendo mensajes de felicitación y deseándoles lo mejor. Parecía que el sueño de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se había hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró mucho. Después de varios meses de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión mediática y otros a la incompatibilidad de sus agendas. Lo cierto es que por alguna razón, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. A pesar de la tristeza, los fans aceptaron la noticia con madurez y respeto. Entendieron que aunque les hubiera encantado verlos juntos para siempre, la decisión final era solo de ellos. Les desearon lo mejor en sus vidas y les agradecieron por haberles regalado momentos de felicidad y emoción. Y aunque su historia de amor haya terminado, el recuerdo de Hande y Kerem como pareja sigue vivo en el corazón de sus fans. Sus momentos juntos, sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de cariño, seguirán siendo recordados y celebrados por siempre. Y volviendo al gesto del toque de mano, creo que sigue siendo un símbolo de la magia que existió entre ellos. Un pequeño momento que capturó la esencia de su relación y que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en el poder del amor verdadero. Porque al final del día, ¿no es eso lo que todos buscamos? Un toque de mano, una mirada, una sonrisa que nos haga sentir especiales y amados. Así que la próxima vez que vean ese vídeo del toque de mano, recuerden que aunque las historias de amor no siempre tengan un final feliz, siempre vale la pena creer en la magia del amor. Y que a veces los gestos más pequeños son los que tienen el mayor significado. Bueno, mi gente hermosa, espero que hayan disfrutado de este análisis extendido del famoso toque de mano. Espero que les haya recordado lo especial que era la relación entre Hande y Kerem y lo mucho que los queremos. Ahora díganme en los comentarios, ¿qué otros momentos de Hande y Kerem les gustaría que analizáramos? ¿Qué otras parejas de series turcas les gustaría que trajéramos al canal? Déjenme saber sus sugerencias. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima.